Buenos días, mi nombre es Germán Hernández y hoy les voy a enseñar sobre la práctica de movilización. Primero, ¿qué es? Es una técnica terapéutica de emergencias que limita o anula el movimiento de un segmento corporal, hueso o articulación. ¿Por qué es importante esto? Porque cualquier movimiento puede llevar a que haya más daño dependiendo del segmento que esté roto o si hay un hueso o un fragmento óseo que pueda dañar el tejido. Los objetivos al hacer este tipo de intervención. Primero tenemos el objetivo biomecánico, que es crear una férula biológica que estabilice, o sea, que limite ese movimiento. Segundo, un objetivo analgésico. Es evidente que al haber un roce, los fragmentos óseos se produce un dolor y un choque neurológico. Entonces, a través de pues, la inmovilización se va a evitar que todos estos huesos o todas estas articulaciones, digamos en una luxación, toque el tejido y estimule pues todo lo que sería el dolor. ¿Qué tenemos de riesgos si no inmovilizamos? Primero, se puede hacer una tensión neurovascular. Como podemos ver acá, hay fragmentos óseos que son muy afilados. Como un ejemplo, cuando ustedes compran el hueso de aguja, que es un hueso que normalmente se compra para sopa, este puede cortar incluso la bolsa en la que lo llevan. Imagínense que hay un fragmento de estos óseos que se está moviendo como un cuchillo afilado. Puede hacer puede cortar algo como la arteria femoral, la cual tiene una de las presiones más altas a nivel arterial, lo cual nos puede dejar en un choque hipovolémico por pérdida de sangre muy pronunciada. O puede generar una parálisis como secciona un nervio a nivel de médula espinal, dejando una parálisis permanente. También tenemos que tener en cuenta que como todo hueso, este va envejeciendo y va acumulando grasa. Pues si saben, el hueso tiene una cosa llamada médula roja, que es donde sucede la hematopoiesis o pues donde se crean las células rojas. Pero cuando hay algún problema con este hueso, cuando va envejeciendo, este empieza a reemplazar ese tejido hematopoyético por tejido lipídico, por adipocitos, y por eso es que se llama TEJI. Por eso cambia de médula roja en niños y es más conocida como médula amarilla en ancianos. Esto es un cúmulo de grasas. ¿Qué pasa cuando se rompe este tipo de huesos? Da una embolia grasa. Un ejemplo que les puedo dar es que hace unos días, en un caso en Venecia, una cirugía estética, en el cual la persona en el procedimiento pues tuvo una ruptura de tejido graso y este tejido graso viajó hasta pulmón y pues hizo una embolia grasa, no permitió el paso de sangre, lo cual genera una necrosis o muerte del tejido. Lo mismo puede pasar en una fractura ósea. Cuando se rompe y esa grasa viaja hasta encontrar una arteria lo suficientemente pequeña como los capilares de los pulmones, puede tapar y generar una embolia de grasa. Y esto puede generar, pues, problemas a nivel respiratorio e incluso una necrosis y muerte si no se atiende con las medidas adecuadas. ¿Qué otro riesgo tenemos? Un síndrome comportamental. Como sabemos, si se rompe un hueso, este puede generar enzimas proinflamatorias, acumulación de líquidos, células blancas, pero está rodeado por un tejido muscular, por piel. Entonces, esto aumenta la presión intersticial, colapsando vasos y causando una necrosis a nivel muscular. El protocolo. Para esto utilizamos el PAS. El PAS es primero proteger. Proteger no solo a la persona, sino a nosotros. Proteger que la zona esté segura. Sino, si nosotros por algún motivo terminamos siendo heridos, pues no podemos salvar a nadie. Una persona muerta no puede salvar a una persona muerta. Segundo, avisar. Aunque vamos a adquirir muchos conocimientos que nos van a ayudar, siempre es mejor llamar para tener una asistencia y además los equipos técnicos adecuados. Y tercero, socorrer. Se socorre aplicando el ABC.
El ABC es un protocolo en el cual aseguramos que esté respirando, B es vía aérea, C es de circulación, etcétera, lo cual es para ver si el paciente tiene estrictamente un riesgo vital por causa del trauma. El llenado capilar es muy importante en esta técnica, ya que cuando vamos a hacer cualquier tipo de vendaje, podemos apretar mucho los vasos y al apretar mucho los vasos no va a pasar la suficiente sangre y pues dejar un lugar sin sangre puede generar, pues como ya habíamos dicho, necrosis. Pero pues, viendo la técnica de llenado capilar, que es presionando hasta que este tome un color blanco, vamos a soltar y tiene que volver a tomar su típico color rosado o rojo, la uña o la punta del dedo en menos de 2 segundos. Si se demora más de 2 segundos, puede haber un compromiso, ya sea porque haya shock, por comprensión o por mucha compresión o mucha fuerza que utilizamos a la hora de hacer el vendaje. La clasificación de las lesiones son cerradas o abiertas. Las cerradas normalmente están en el interior, no se ve nada en el exterior, la piel está íntegra, protegiendo. Clasificación de lesiones. No interpretar, nunca intenten reintroducir un hueso, ya que como les dije, esto está contaminado en el ambiente por bacterias. Introducir un hueso otra vez a la cavidad es una forma en la cual podemos dar una infección generalizada llamada sepsis, la cual puede causar un shock séptico y la muerte. Ahora vamos a hablar la diferencia entre esguince y luxación. El esguince es la ruptura de los ligamentos por un movimiento forzado, normalmente, ya que ruptura de ligamentos, este tejido o estas células al romperse van a generar citoquinas proinflamatorias. Esto va a generar que haya un aumento de dolor, inflamación por la articulación, mantiene su arquitectura, pero si lo vamos a ver va a estar caliente, va a estar inflamado, va a haber un poco de edema por pues el mismo mecanismo de defensa de que tiene el cuerpo. Por otra parte, una luxación es una pérdida total entre la superficie de las articulaciones, se pierde ese contacto, entonces el hueso sale de su lugar. Aquí como vemos un hueso que está totalmente articulado, pero con la articulación, los huesos no se tocan, se va cada uno por su lado. Este normalmente genera mucho dolor y deformidad. Eh, lo primero que siempre debemos hacer es, en cualquier caso, no reacomodar. Ya hemos visto casos que dicen que si alguien se zafa el hombro, se lo acomodan a la fuerza. Esto no se debería hacer, ya que pues hay riesgo de que haya fracturas, hay riesgo de que pueda lesionar un nervio importante y dejar sin, y poder dañar nervios o vasos, los cuales nos pueden generar problemas más adelante. Entonces siempre es necesario inmovilizar en la posición en la que quedó el daño. Y después, cuando ya estén con los servicios adecuados, con servicio de radiología, ver qué fue lo que pasó y cómo actuar. ¿Cuándo se debe movilizar? Al sospechar una fractura. ¿Cómo sospechamos una fractura? La fractura es la pérdida de continuidad del hueso, que genera esto dolor. Como el hueso perdió su continuidad, va a haber una deformidad y una incapacidad de mover esa extremidad. Un esguince, como ya lo habíamos visto, va a generar dolor e inflamación en una articulación sin pérdida de su estructura. Una luxación va a ser una deformidad por fuera de su lugar con mucho dolor. Ante eventos traumáticos o golpes fuertes en extremidades también se debe movilizar. Dolor intenso al mover una zona lesionada, ya sabemos el efecto analgésico y inflamación o hematomas importantes.
Aquí podemos ver el ejemplo de una fractura, de un esguince, miren todo rojo, de una luxación, mire que ya no tiene nada que ver la estructura normal que se ve del hueso y el hombro en su forma redondeada, sino que sea el hueso salido. Eh, los principios básicos de inmunización son reglas fundamentales que se deben seguir siempre en la atención de una lesión musculoesquelética, hueso o todo lo que sea. ¿Y cuál es el objetivo principal de esto? Evitar que se empeore, en especial si un paciente está grave, la idea es que en ninguno de estos fragmentos óseos o ninguno de estos nos dé un shock o nos dé daño nervio. También entre las secundarias podemos encontrar disminuir el dolor y pues lo que ya les había dicho de prevenir el daño. Es una técnica de primeros auxilios. ¿Por qué es de primeros auxilios? Porque es lo que primero debemos hacer una persona para evitar más daños y genera un gran diferencia entre el pronóstico, ya que una persona inmovilizada tiene menos riesgo de cortes, de sangrados, etcétera. Principios básicos de inmovilización. Inmovilizar la articulación por encima y por debajo de la lesión. Es muy importante que a veces intentemos en esa lesión intentar inmovilizar todos los segmentos corporales cercanos, ya que si se continúa moviendo, aumenta el dolor, el desplazamiento de fragmentos, lesiones musculares y aumenta la inflamación. Eh, digamos, como decimos de segmentos, la fractura antebrazo se debe movilizar muñeca y codo. Pues ya cogemos las dos articulaciones, los dos extremos de la articulación y esto limitaría totalmente el movimiento. En la pierna, la rodilla del tobillo y en el tobillo inmovilizar el pie y la parte inferior de la pierna. No mover necesariamente a la persona, no reacomodar, no. Si la persona quedó con una lesión, la cual se ve deforme, no hay que dejar la estructura totalmente como se debería ver. No, se inmoviliza tal y como está, ya que de moverla demasiado podemos provocar dolor, inflamación, daño adicional, sangrado interno y desplazamiento de fracturas. Déjenlo como está. Y lo tercero es revisar la circulación antes y después de la movilización. Ustedes ya les enseñé la técnica de ver la depresión del dedo para poder ver el llenado capilar en menos de 2 segundos. Es importante porque al apretar mucho podemos generar un efecto torniquete y el efecto torniquete va a hacer que llegue menos sangre, menos oxigenación a los tejidos y esto puede generar distintas cosas, como podemos saber aquí, cianosis en los puntas de los dedos, una disminución de la temperatura, una sensación de mareo o parestesia y un aumento pues en lo que sería ese daño. Cuarto, no colocar el vendaje directamente en una herida abierta. Si hay una herida abierta, hay que colocar una gasa. Antes, obviamente, hay que limpiar eso. Normalmente se utiliza solución salina. Muchos botiquines tienen solución salina. Se lava un poco para retirar cualquier cosa que esté encima y se coloca una gasa estéril. Ahí van después a aplicar los vendajes que ahorita les vamos a enseñar. Y quinto, retirar cualquier tipo de objeto, anillos, relojes, pulseras, pantalones. Es importante tener en cuenta que a veces las mujeres utilizan camisas muy ajustadas. Entonces a veces es necesario retirarlas, ya que esta camisa o prendas muy ajustadas, digamos en los antebrazos, es necesario cortar un poquito esa manga para evitar que pues genere un efecto, un aumento de presión y haya efectos como el efecto de la cavidad que habíamos hablado anteriormente. Los materiales. Vamos a tener una venda, que son tiras de tela o materiales elásticos que se utilizan para sujetar y comprimir.
es este rollito que vemos acá. Una gasa estéril no es más que una pedazo de tela totalmente estéril que se coloca en la zona lesionada. Pérulas. Pérulas es un dispositivo, a veces de plástico, a veces menos rígidos, los cuales in- totalmente inmovilizan. Y un cabestrillo, que se utiliza para sostener el brazo o antebrazo manteniendo apoyado contra el cuerpo. Materiales improvisados. A veces no tenemos con qué movilizar, no tenemos una férula. Podemos usar cartón, podemos utilizar un lápiz, madera, todo lo que al envolverlo no lo fije, podemos utilizarlo en caso de que sea necesario. Ya vamos a ver en qué caso es necesario fijar las cosas. Ahora vamos con los tipos de vendaje. Iniciamos con el vendaje circular. Acá les voy a decir algo. Es muy importante que, que siempre iniciemos de manera diagonal. Les voy a dejar unos videos anexos de la práctica. De forma diagonal es para dejar una pestañita. La pestañita se cierra en la segunda vuelta del vendaje para dar más seguridad, más sostén. Y en el vendaje circular se va una y otra vez pasar sobre el mismo lugar, haciendo círculos. Este es realmente el más simple, pero también es muy importante porque suele generar una presión importante, digamos, cuando hay una herida abierta, cuando hay algún dolor, cuando hay algún tipo de fractura pequeña, nos ayuda a fijar, pero tampoco limita tanto ese movimiento. Pero sí es importante aclarar que se debe siempre iniciar cualquier tipo de vendaje, los que vamos a usar, por el vendaje circular, porque es como el primer seguro. Vendaje en espiral. Este sirve mucho cuando queremos inmovilizar una sección completa porque vamos a dar vueltas como su nombre lo dice en espiral, subiendo, subiendo, más o menos vamos a dejar el tamaño de 2 dedos en cada subida y esto nos va a dar un soporte, digamos en heridas muy extendidas o para fijar una férula, o sea, tenemos alguna férula que ya sea improvisada o normal y la fijamos